Hey, ¿qué tal, peliculeros? Aquí estamos en un nuevo podcast. En esta ocasión hablaremos de una película mexicana llamada Chicuarotes. Está en Netflix por si la quieren ver. Dime, ¿qué te pareció la película, César? Mira, sinceramente, esa película es una completa, es que me arrodillo ante esa película. Así te lo pongo, es una película que o sea, está fuerte, o sea, no es como, hay que ir preparado con cosas feas, así con cosas como cañonas, para poder ver esta película. A mí me dio un bajón. Yo después de verla, yo estaba comiendo, se me quitó el hambre, estaba todo tenso, todo así, tenía miedo de lo que iba a pasar en un futuro, me comencé a preguntar sobre mi existencia y un montón de cosas. Entonces, en lo personal, es una película muy buena, o sea, a mí me encantó, me imagino que a ti también. Realmente es una película que tiene mucho en algo tan simple. O sea, es una película muy simple, pero que cuenta una realidad, que cuenta algo que pasa en muchas personas, que cuenta cómo se vive en ciertas partes de México y cuenta más allá de una realidad que está pasando en la sociedad, sino en la mente de cada uno de estas personas. Y es una locura. Lo que más me llamó la atención cuando vi los pósters fue que la protagoniza el que salía en la secu. La protagoniza él y, y fue como que, caray, ¿en qué momento este actor volvió a salir, no? Y me llamó mucho la atención que la película se estrenó en el 2018, si mal no recuerdo. Y se estrenó en los cines. Pero no se estrenó en todos los cines. Se estrenó en unos cines llamados salas de arte. En los cuales pues es un poco más cara la entrada y no está en cualquier cine. Entonces eso me llama mucho la atención porque por eso mucha gente no la conoce. Porque solo se estrenó en unos cuantos cines y casi no tuvo, ¿cómo decirlo? Publicidad. ¿Sí? O sea, por ejemplo, la película de Es como muy indie. Parásitos también se estrenó solo en unas cuantas salas de arte y casi no tuvo publicidad. Lo que le dio la publicidad fue que ganó el Oscar. Y por eso después se expandió, ¿no?, en más salas. Pero con esta película no fue así. Entonces yo siento que por eso casi la gente no la conoció, ¿no? Y es una película que vale mucho la pena. Muchísimo la pena. Más en estas épocas donde las películas mexicanas no son más allá que una comedia, una novela, un chistecito. O sea, y perdónenme, es como casi una ofensa a las personas que crean estas obras de arte que también, pero es como pop art, o sea, no es para todos, y aparte también no es como muy complejo como otras técnicas del arte como es al óleo, a la acuarela, el surrealismo, el hiperrealismo, hablando de pinturas. Esto mismo pasa también en películas y lo vemos, por ejemplo, hay películas mexicanas que son súper de comedia. Bueno, en general es una película que está muy cañona por el hecho de que sucede en México, en una sociedad, digamos que no tiene tanto dinero, en un lugar donde no hay tanto dinero, en un pueblo, de hecho. No sé en qué parte era, la verdad no recuerdo. Me imagino que es por allá, por Ciudad de México, esos lugares aledaños a la ciudad. Y sí es algo que se ve. O sea, al menos aquí en el centro de Monterrey podemos ver, bueno, hay colonias en donde sí se ve este tipo de desigualdad. Claro, no es como allá, que allá sí se nota mucho más por el hecho de que las casas como se ven, como están aquí, están, por ejemplo, estos lugares no están tan aislados y no están en una gran mancha urbana de este tipo de pueblos, donde pues hay matazones y hay un montón de cosas. O sea que sí hay, pero lugares muy pequeños a comparación de estos lugares como en la película que lo podemos observar, que es un pueblo y que pues realmente se nota pequeño, pero está dentro de pues, casi que una ranchería, o sea, no está en medio de una ciudad. Por lo tanto, sí se nota, al menos aquí en Monterrey yo he visto personas que son así como, pues que están trabajando, que le echan ganas y que son asaltadas, como se pueden ver y se puede notar en la película, que es como parte de. O sea, pues tú sabes, ¿no? Y luego aparte el portar armas.
también es casi casi como algo normal en estas colonias y en estos lugares, tanto como para protección como para para sacarle provecho económicamente hablando, ¿no? Sí, de hecho, yo investigué un poco y descubrí que la película está en un pueblo, se graba en un pueblo de Ciudad de México justo después del terremoto del 2017. Entonces por eso hay un diálogo en la película que dice que en este momento es cuando más no tenemos, nos tenemos que esforzar para sacar a México de este bache, ¿no? Cierto, cierto. Lo que me llamó mucho la atención es que en dicho artículo mencionaban que al pueblo no le gustó la película, porque los ponen como unos salvajes, unas personas que no respetan la ley y así, pero realmente la película no muestra eso, o sea, realmente la película muestra a un protagonista que se quiere superar, que quiere ser alguien en la vida y que el pueblo o la sociedad misma no lo deja. Sí, por más que intenta e intenta, no lo deja. Y eso me recuerda mucho a otra película mexicana que se llama La Ley de Herodes, la cual habla sobre un político bueno que llega a gobernar un pueblo y él pues es un político honesto. Pero la misma gente no deja que haga sus cosas y lo vuelve un político malo. Entonces algo así sucede en esta película. O sea, él se esfuerza, pero la misma gente, la sociedad no lo permite. Lo jala hacia abajo, Ajá. provocando que él, con tal de salir de ahí, incluso llegue a matar a otras personas. O sea, es algo que está cañón porque sí de, de haber pasado más de una vez. Estamos de acuerdo. Y aparte también, qué bueno que lo dices de que el pueblo se enojó y dijo, oye, nosotros no somos unos salvajes y respetamos las leyes. Sí, pero también hay pueblos en donde hacen este tipo de cosas. O sea, que yo sepa, allá por Chiapas, Oaxaca, todos estos lugares, como que son más de selva y todo así, eh, hay linchamientos. Y hemos escuchado hasta hace poco, años pasados, de que, que lincharon a una persona o lo que sea. O que agarraron a los policías y los quemaron vivos. O sea, los queman vivos. O sea, no es una. No es una. Y no es. Digo, tampoco me da risa. Pero me da risa el hecho de que México es tan surrealista que todo lo que pasa es verdad. Y hasta lo que no creemos que pasa puede ser verdad. O sea, es una locura. Me llama mucho la atención cómo realmente la gente no piensa lo que sucede. O sea, que se deja llevar por la situación, por las emociones. Y eso provoca que el protagonista haga lo que haga y que el pueblo haga lo que hace. No quiero dar tantos spoilers, pero realmente el pueblo ocasionó que el protagonista hiciera sus acciones y luego el protagonista ocasionó que el pueblo hiciera sus acciones, ¿no? Llegando incluso a matar a sus mismas personas. Y sí, sí me preocupa porque realmente sí puede llegar a pasar, incluso en las ciudades donde hay más gente. Y también me llama la atención, por ejemplo, no sé si sucede en todos lados, pero aquí pues en Monterrey tenemos el fenómeno del chirigüillo, ¿no? Gente que viene de otros lugares para vivir aquí en Monterrey. Y me llama mucho la atención cómo ellos pues al final logran salir de su pueblo y se van. Y ya están decidiendo a dónde ir. Y me llama la atención porque pues esa podría ser la historia de todas aquellas personas que se denominan chirigüillos. O sea, cómo fue que ellos vinieron y nosotros realmente no lo sabemos, pero los criticamos y los juzgamos denominándolos chirigüillos y así, porque incluso me ha tocado a gente que les grita cosas a esas No personas. manches, neta. Sí, A ver, les gritan cosas como patarrajada o guaraches o negros y así. no manches, de aquí. Así, A ver, sí. pero a ver, cuenta, cuenta una anécdota O sea, porque por ya se ejemplo, yo puso me acuerdo interesante. una vez, estaba con un amigo y con su papá. Ellos viven en el centro, entonces íbamos pasando por la Alameda, pues la Alameda es donde más personas hay de esos. Y el papá bajó el vidrio para gritarle a una señora que iba pasando
pinche pata rajada, no sé qué haces aquí, vete a tu rancho. Y subió el vidrio y se fue como si nada. Así. Y lo peor, bueno, o sea, yo sí me di cuenta, ¿no? Que eso estuvo mal y así. Pero lo peor es que su hijo, mi amigo, hacía lo mismo. En No ese momento, manches. ¿verdad? Hacía lo mismo. Hasta que pues yo una vez le dije que pues eso no es correcto. Y pues no deben de hacerlo. Porque pues esas personas tienen una historia y es por ejemplo en la película. O sea, esas personas tienen una historia pero aún así lograron sobresalir o progresar. Y por ejemplo me da mucha curiosidad conocer la historia de cada persona que viene aquí de otros lados. O sea, por qué viene, cuánto sufrió para llegar, qué tuvo que hacer para llegar, cómo consiguió el dinero, porque pues se necesita dinero para venir. Y así qué sucede para que cuando llegues al final te... Sí, y fíjate que hablando de eso, aquí el fenómeno del chirigüillo está bien cañón. Al menos nosotros, yo me he reído como del meme, dentro de una burbuja del meme, pero pues obviamente sé lo que puede pasar, o sea, tengo empatía, al igual que tú y al igual que muchas personas tienen empatía hacia las personas que vienen de otros lados y que la sociedad está causando, pues justamente podríamos decir, sesgo hacia otros estados, porque, por ejemplo, bueno, para empezar, se le denomina chirigüillo a una persona que viene de otro estado y se le nota por sus rasgos. Y no es racista, sino que hay culturas mexicanas que son muy notorias. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si vienes de Veracruz, si vienes de Ciudad de México, si vienes de Chiapas, es muy notorio que vienes de allá. Porque la sangre de allá, pues proviene de los antepasados que son de culturas pues, de estos lugares. También los que son de acá, hay algunas culturas del norte que también, si vienen para acá, para Nuevo León, se nota que son de allá. Ahora, está bien cañón porque puede ser que alguna persona de las que viene de allá y bueno, a cualquier país y a cualquier lugar, y la sociedad lo está tratando de esta manera como se nota en la película hacia el protagonista, pues puede suceder cualquier cosa. Y es por eso que yo creo que por eso mismo Donald Trump decía que bueno, cuando comenzó decía que los mexicanos eran asesinos y violadores. Bueno, el segundo punto dejémoslo de lado, pero el primero, el de asesinos, pues probablemente es porque algunos mexicanos se vieron en la obligación de hacerlo por desesperación para poder llegar a eso. Y es justamente por lo mismo, por la sociedad, porque no se puede progresar en un lugar distinto o en el mismo lugar no se puede progresar tan fácilmente. Y entonces, pues bueno, hay muchas problemáticas en base a eso. Sí, o sea, el problema es como la sociedad, ¿no? Que no te deja, que, que tú dices que quieres avanzar y te jalan hacia abajo. Ese es el problema. Y pues me llama mucho la atención la manera en la que lo hace. Esta película es, si mal no recuerdo, la primera o la segunda película como director de Gael García Bernal, un muy buen actor mexicano que ha hecho varias producciones de Estados Unidos, que si mal no recuerdo salió en una película de Star Wars. Ajá. Y pues realmente se nota que él sabe que se vive, se nota que él incluso lo pudo haber vivido. Sí, Y pues sí me llama mucho la atención cómo la gente rechazó la película. Rechazó la película cuando ni siquiera la vieron, o los mismos productores que no le dieron publicidad, pero es una película muy buena que realmente buenísima. todos deberían de ver. Bueno, Sí, al todos. menos la mayoría de los 15 años, porque pues no es una película para niños. Sí, yo diría que de 18 para arriba y estando bien emocionalmente. Porque no sé, al menos a mí me perturbó un poco. No sé tú. Pues no, pero pues ya estoy acostumbrado a ese tipo de película, ¿no? La película, si la comparamos con películas estadounidenses, la podríamos comparar con el Sí, justamente es eso. Es como un Joker mexicano. Joker mexicano que muestra la realidad de muchos lugares, no solo de México. Está bien cañón esa película, la verdad, para las personas que nos están escuchando y no la han visto, véanla. O sea, vale completamente la pena. Es como para, no sé, para verla en pareja, así como que muy romántica, no está. Pero mira, se puede solitario, no recomendamos verlo con la familia y con unas chelitas o lo que sea.
para que estés relax, como que la vivas bien y pues para que no te pegue tanto porque sí es una película que está un poco densa porque justamente es como que el mismo toque que te deja, el mismo sabor de boca que te deja el Joker, así tal cual. Me recuerda mucho a otra película mexicana un poco más actual que se llama Nuevo Orden, que hace poco salió en el cine, de hecho, en tiempos de cuarentena, en la que el ejército provoca un golpe de estado. Entonces derrocan al presidente y el ejército toma el control de México, ¿no? Y entonces tiene una esencia parecida, o sea, tiene una esencia de realidad y de perturbación y que no te deja estar cómodo, ¿sacas? O sea, no es una película como romántica o así de comedia. Entonces, esto me llama mucho la atención porque podríamos decir que el cine mexicano está cambiando. Sí, Sí, o sea, antes las únicas películas eran de comedia o de miedo y eran muy malas. muy malas, principalmente las de miedo. Sí, y actualmente pues ya tenemos dos películas surrealistas, por decirlo de alguna forma, mexicanas, que sin contar la de Ya no estoy aquí, claro. Ah, claro. Y pues realmente son muy buenas películas, o sea, no son malas películas, son dignas películas del Oscar. Completamente Chicuarotes, en lo personal, debe de llevarse por lo menos un Oscar. Es una maravilla. O sea, es una maravilla. Las otras no las he visto. A ver si la veo de. Me las veo. Me las fleto y hacemos un podcast sobre eso. Pero Chicuarotes. O sea. En lo personal le gana a Parásitos. Y obviamente le gana al Joker. Chicuarotes es otro rollo. O sea, es otro rollo, bien cañón. Y más porque lo hemos vivido, porque hemos visto, porque lo que sea. O porque lo estás viviendo en tu colonia, en tu ciudad, en tu pueblo. Entonces, está bien cañón. Y sí, efectivamente es una gran película. Y también me llama mucho la atención que la película toma, toca temas sobre, por ejemplo, la homosexualidad, las relaciones heterosexuales también, la privacidad, que no es lo mismo tener privacidad en una familia acomodada o adinerada que en una familia pobre. Y la película Sí, lo muestra muy bien. muestra lo que pasa en muchas familias al final de cuentas. Machismo también. Violencia intrafamiliar. Y sobre todo lo que hacía a mí se me puso la piel chinita cuando la vi fue la decisión de la mamá al final. Sí, sí, yo también. Fue Porque, como que, ¿qué está pasando aquí? porque realmente eso no es común, sacas, o sea, por lo común, la violencia que sufren las mujeres en los matrimonios, pues son porque la mujer es sumisa, ¿no? Y realmente nunca hace nada. Pero realmente ahí en la película lo que hizo al final te perturba, o sea, me dejó la piel chinita. Sí, a mí todo lo que pasó en general. O sea, yo estaba así. Ya terminando, yo estaba así de que tengo que hablar con alguien, tengo que hablar con alguien. Entonces le hablé a mi novia de que, por cierto, está escuchando este podcast. Te mando un besito. Este, de que, no, vamos a hablar, vamos a hablar. La neta, yo estaba así como muy agitado y ya me tranquilicé y todo. Pero es que sí te perturba un buen, qué rollo con esa película. Me puse a tocar el piano, se me bajó y luego ya cuando hablé con ella, pues ya me despejé completamente. Pero fue una locura. O sea, sí te pone la piel chinita. Estas son dignas películas para la posteridad, ya que una regla de las películas que son para la posteridad es que aún después de mucho tiempo puedas hablar de ellas, puedas sacar teorías, puedas sacar rumores o así analizando la película o las escenas. Como por ejemplo, la película del Joker va a pasar mucho tiempo y aún así va a seguir vigente por la manera en la que está hecha. Lo mismo pasa aquí, está hecha de una manera en la que si tú la ves una vez, puedes decir unas cosas y si las ves muchos años otra vez, puedes decir otras cosas diferentes, puedes analizar las cosas de una manera diferente, de un punto de vista diferente. Claro. Porque tu perspectiva cambia, porque pues entre más veas una película, más vas sacando cosas. Me ha pasado de que vi una película, jijiji, jajaja. La veo otra vez digo, en la torre, ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí? O sea, pero de que un mes después o algo así.
Y es como que lo mismo, probablemente va a pasar lo mismo con Chicuarotes. Porque hay muchas cosas que a veces no, como que captamos un plano general. Pero luego cuando volvemos a ver, ya captamos el general, ahora sí vamos a más profundidad con la película. Pero sí está pasadísima de lanza, es una maravilla. Hace poco vi una noticia que decía que Netflix decidió invertir más de 300 millones de dólares para crear contenido mexicano. Porque pues las historias mexicanas eran muy vistas en su plataforma. Entonces yo espero realmente que creen más cosas como Ya no estoy aquí, al nivel de Chicuarotes o de Nuevo Orden, Ujú. esperando poder ver más de este tipo de cine mexicano que necesita el Sí, mundo, o sea, para que vean que no solo tenemos mal cine mexicano de comedia romántica, sino también tenemos buen cine mexicano disponible. exacto. Y a mí en lo personal me gustaría ver Chicuarotes parte 2 volumen 2 que sé que probablemente es casi imposible que suceda por las situaciones de la película, ¿verdad? Que no recaudó tanto dinero, lo que sea, de lo que haya sido que por el cual nadie la conozca o nadie está hablando de ella. En lo personal me gustaría que hiciera una segunda película porque se termina y dices, ¿qué va a pasar después? O sea, hay mil y un factores que pueda suceder después de ese suceso. Y tú quieres ver el después, el desarrollo, el desenlace de esta historia. Porque esto no es más que una cosita en medio de una línea del tiempo. O sea, es un pedacito en medio de una línea del tiempo. Porque el antes y el después, todavía hay mucho por qué contar. Hasta podrían hacer una serie. O sea, porque es al final de cuentas una vida de una persona. Sí, Y realmente tienen mil variantes. lo único como que diferente o así en la película es el final, porque la película te mantiene en un ritmo de realidad, por decirlo de alguna manera, de Sí. miedo, de suspenso, y al final tiene un final muy esperanzador a mi punto de vista, o sea, como que te da de que, ya pasó, ¿no? Pero pues realmente la película es estable, es muy estable, muy igual, entonces pues sí es digna de una secuela, ¿no? Pero pues no creo que suceda tampoco, a lo mejor pues fue pensada solo para un proyecto de una vez, un Sí. único proyecto. Digo, que está bastante bien. Porque si quisieran hacer de que 2, 3, 4, luego va a ser como que muy acá, pero de todas maneras, o sea, si tienen el mismo toque, aunque sea una segunda película, estaría perfecto. Pues es que a lo mejor el problema no sería pedir una segunda película de Chicuarotes, sino pedir más películas como Chicuarotes. Sí, sí, sí. Es lo que se ocupa. Sí, más películas que sean buenas y que no sea de un solo género, que ya no sea nada más miedo, comedia, sino ahora tenemos un género surrealista. Y esto me recuerda, siempre que veo ese tipo de películas, siempre me recuerda una frase de Alex Lora que dice, siempre y cuando existan condiciones en el tercer mundo, como lo económico, lo social, lo político, eso siempre va a influir al arte. Si no es lo mismo vivir en un primer mundo y hacer arte, porque estás influenciado por el primer mundo, a vivir en tercer mundo y vivir diariamente la crisis económica, la crisis política, la crisis social y ser artista, porque tus obras van a ser influenciadas y esto se nota en estas películas y para mí es increíble porque muestran la realidad, una realidad que necesita ser mostrada, que necesita ser analizada. Y hablando del arte, en pintura también se puede ver. O sea, podemos ver de que pinturas supongamos, Estados Unidos, ¿va? Primer mundo, Estados Unidos. Observamos algunas pinturas muy bellas, muy bonitas, muy acá. Pero si te vienes acá a los museos de arte, bueno, exposiciones de arte o arte callejero, lo que sea, pero hay de todo. O sea, neta, hay de más cosas. Podemos ver una pintura como Alcatraces, así se llama, para que la busquen. Es una pintura muy bonita y pues se nota que es parte de lo que está sucediendo porque es una señora
de raza indígena, podríamos decirlo así, de cultura indígena, que tiene un montón de alcatraces que los está cargando y es una cosa enorme y se ven los alcatraces, que es una flor muy bonita y los está cargando y se llama alcatraces. Y podemos ver las obras de Frida Kahlo, podemos ver otras obras que son mexicanas y que son una locura porque muestran lo que se está viviendo. Y un montón de cosas. Ah, como la de Zapata, ¿te acuerdas la obra que hizo este? No me acuerdo cómo se llama. Que lo pintó en un caballo, que en una pose acá muy femenina. Es a Emiliano Zapata, muy afeminado. Y hubo un problemón aquí en México, comenzaron a hablar. Estaban ahí el hijo de. No, el nieto de Emiliano Zapata, algo así. Sí. Oye, el bigotote así súper enorme, igual que su abuelo. Y estaba bien enojado, que esto y que el otro, que cómo puede ser posible, que bla, bla, bla. Querían quemar la pintura. Se hizo un show, pero para que veas cómo es que influye la cultura y el tercermundismo en el arte. Y no es más que nada que un claro ejemplo de lo que estás diciendo tú, de lo que dijo Alex Lora. Y pues, Bueno, pues en conclusión, vean la película. Es ese cine que necesita México urgentemente. Esperamos más películas de este tipo. Esperamos que Netflix, que Cinépolis o las diferentes productoras de México hagan más cosas de este tipo para demostrar que México tiene más potencial al grado de estar en los Oscar. exacto. Así tal cual. Lo dijiste tú. Y está perfecto. Ya con esto nos despedimos. Nos vemos. Yo soy César. Yo soy William. Y nos vemos hasta un próximo video y audio de Peli. Culeros. Adiós.